este tipo fue secuestrado por una dictadura. Y no es un criminal, es un artista. Un tipo que pinta cuadros y hace performance. El 7 de julio del 2026, agentes de la seguridad del Estado lo sacan de su celda sin avisarle a nadie, ni a su abogado, ni a su familia, y desaparece por 10 días. Y cuando reaparece no es en Cuba, es en Miami, desterrado aparentemente para siempre de su propio país. Pero para entender cómo un pintor se convirtió en el enemigo número uno de la dictadura cubana, tenemos que volver al principio. El nombre de este tipo es Luis Manuel Otero Alcántara. Nace el 2 de diciembre de 1987 en El Cerro, uno de los barrios más pobres de La Habana. Y aquí está la clave de todo lo que va a pasar después. Luis Manuel no viene de una familia de intelectuales, no estudió en una academia de arte, no tiene contactos con el poder. Viene de la nada absoluta. Su papá pasó años en la cárcel, su mamá tuvo que criarlo solo, trabajando como técnica en construcción. Y desde niño Luis Manuel aprendió algo que la propaganda oficial nunca puede enseñarle, que en Cuba ser negro y pobre significa empezar la carrera con las piernas amarradas. Y aquí está el problema. 30 y pico años después, ese niño pobre del Cerro se va a convertir en un disidente más famoso de Cuba y la dictadura va a gastar millones de dólares en tratar de destruirlo. Cierra el curso para trabajador y me quedo sin clase. Entonces lo que hago es, nada, yo soy artista y empiezo a formar autodidactamente. Empiezo a asistir a talleres, empiezo a asistir a talleres de Nania, arte conducta. Empiezo a ir a Lisa, a colarme en las clases. Este es mi espacio, este espacio lo compramos yo y Aneli hace como 4 o 5 años. Pero antes de ser artista, Luis Manuel quiso ser otra cosa completamente diferente. Durante 5 años de su adolescencia, entrena como corredor de medio fondo, 1500 metros y hasta 5000 metros. Entrenaba todos los días en la pista de la Ciudad Deportiva de La Habana con una disciplina brutal. Su plan era simple, escapar de la pobreza a través del deporte. Y entonces llega la competencia decisiva en Santiago de Cuba. Luis Manuel es el favorito, todo el mundo espera que gane y termina cuarto. Piensa en eso en un segundo. Toda en tu vida entrenando para ese momento y ese momento se te escapa de las manos. Esa derrota prácticamente lo destruye, pero también lo libera. Abandona las pistas para siempre y sin saberlo todavía, ese fracaso deportivo lo empuja hacia el camino que lo va a hacer más famoso en todo el mundo, el arte. Y aquí está en lo que lo hace la diferencia entre Luis Manuel Otero Alcántara de cualquier otro artista cubano. Es completamente autodidacta. No tiene formación académica. Para sobrevivir vende CD piratas en la calle junto a su amigo y en su tiempo libre talla madera. Sus primeros trabajos son esos bastones tallados. Llegan a manos de intelectuales cubanos y eso le abre una puerta pequeña al mundo de arte. Pero Luis Manuel Otero Alcántara es hambriento de conocimiento. Se cuela sin estar matriculado en los cursos del Instituto Superior de Arte. Absorbe teoría, estética, filosofía y después regresa a la dura realidad de su barrio. En el 2011, ¡boom!, hace su primera exposición formal. Se llama Los héroes no pesan. Su escultura de madera de torso sin piernas, dedicado a los soldados cubanos mutilados en la guerra de Angola, invita a decenas de esos veteranos a la inauguración y ese momento marca el inicio de todo lo que viene después. Un artista que usa el arte no para decorar paredes, sino para gritar verdades que el gobierno de la dictadura de los Castro prefiere callar. Entre el 2013 y el 2017, Luis Manuel empieza a probar los límites de que la dictadura puede tolerar. En el 2013 hace La Caridad nos une. Toma la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y la convierte en una escultura gigante y planea llevarla a la misa del Papa Benedicto en La Habana. La seguridad de Estado lo detiene en Ciego de Ávila, le confisca la Virgen y el dinero donado. Todo. En el 2015, con Unidos por el Wi-Fi, hace un baile erótico en plena calle de la esquina de 23L, criticando cómo los cubanos se aglomeran en las zonas de Wi-Fi público, exponiendo sus intimidades para hablar a los familiares en el extranjero. Ese mismo año, con Welcome to Yumas, se viste como bailarina de cabaret, con tacones, plumas, lentejuelas, y en la Bienal de La Habana criticando cómo el arte oficial se rebaja para complacer al turismo extranjero.
En el 2017 con ¿Dónde está Mella? Se convirtió en una estatua humana silenciosa después de que el gobierno, la dictadura, retirara un busto del líder comunista Julio Antonio Mella para construir un hotel de lujo. Piensa en eso, la dictadura bota los símbolos de su propia revolución cuando estorban al dinero. Cada uno de esos performances es más audaz que el anterior y la dictadura empieza a ponerle nombre a este problema, Luis Manuel Otero Alcántara. Y entonces, ¡boom! Agosto del 2019 llega la performance que va a cambiar su vida para siempre. Se llama Drapeau, es decir, bandera en francés, y consiste en algo aparentemente simple pero explosivo. Luis Manuel se envuelve en la bandera cubana como si fuera su piel. Se levanta con ella, come con ella, duerme con ella, va al baño con ella, camina por La Habana envuelto en la insignia nacional. Su mensaje era directo, la bandera es de todos. Y aquí está el problema para el régimen. Si la bandera pertenece a todos los cubanos, la dictadura pierde el monopolio sobre ese símbolo, pierde el control de la narrativa patriótica. Y el régimen reacciona con furia total. Lo arrestan e inician una causa penal que eventualmente lo va a condenar a 5 años de prisión. Pero antes de eso, hace algo todavía más brutal. En el 2021 construye con sus propias manos un garrote vil, el instrumento de ejecución que usaban los españoles en la época colonial. Lo instala en el centro de su casa, se sienta en él durante 5 días consecutivos, dejando la puerta abierta 8 horas diarias. Es una invitación macabra a los agentes de la seguridad del Estado, donde dice, vengan y pártenme el cuello. Esa obra materializa físicamente algo que todo opositor cubano siente que nadie se atreve a decir en voz alta: la amenaza de muerte constante que representa la dictadura cubana. Pero la verdadera radicalización de Luis Manuel Otero Alcántara llega con la creación del movimiento San Isidro. En el 2018, la dictadura cubana promulga el decreto 349, una ley que obliga a cualquier artista a pedir permiso estatal antes de exhibir su trabajo. Es censura pura, disfrazada de burocracia. Luis Manuel, junto a un grupo artístico de raperos, curadores, periodistas, funda el movimiento San Isidro como respuesta directa. El epicentro es su casa, es decir, su propia casa, uno de los barrios más pobres de La Habana Vieja, y ahí instala el Museo de la Disidencia Cubana, buscando resignificar una palabra que el régimen usó por décadas para insultarte, disidente. Pero lo que verdaderamente aterra a la dictadura no es solo el arte, es la capilaridad social que Luis Manuel Otero Alcántara logró construir en su barrio. Recuerden, no es un intelectual aislado, es un líder comunitario real. Provee leche en polvo para los niños del barrio en medio de la crisis, comparte medicinas, distribuye comida, se sienta en la esquina a tomar ron y a escuchar los problemas de la gente. Y cuando la policía va a buscarlo durante sus huelgas de hambre, los vecinos salen a defenderlo, se niegan a chivatearlo, se enfrentan verbalmente y físicamente a la seguridad del Estado. Piensen eso por un segundo. La dictadura entendió que Luis Manuel había logrado lo que más temían: unificar el arte de vanguardia con el descontento de la clase trabajadora más pobre. Y cuando no pudieron detenerlo con los arrestos, decidieron a ir a algo mucho más sucio. Aquí es donde la dictadura muestra su cara más sucia, sí, la más sucia de todas. Al darse cuenta que no podían aislarlo como un disidente tradicional, desataron toda una maquinaria de propaganda para destruir su reputación. Primero viene la campaña mediática normal: perfiles falsos en las redes sociales, rata de alcantarilla. Después, medios estatales como la Jiribilla lo acusan de chancletero y de albergar intenciones desastrosas contra la patria. Pero en agosto del 2020, el régimen cruza una línea completamente diferente, una línea mucho más sucia y personal. La cuenta del Movimiento San Isidro es hackeada un sábado. Sus miembros pierden acceso durante horas. Y esa misma noche, Luis Manuel empieza a recibir mensajes de amigos preocupados. Le preguntan si vio lo que estaba circulando en internet. Fotos y videos íntimos suyos, contenido sexual privado, donde aparece desnudo, filtrado directamente desde su cuenta hackeada. Piensa en eso en un segundo. El aparato de la inteligencia de la dictadura cubana completo dedicado a robar y a difundir el contenido más privado de un solo hombre. Luis Manuel publica un video en Facebook respondiendo con una rabia que pocas veces se le había visto.
Acusa directamente a Miguel Díaz-Canel, a Raúl Castro, que están detrás de esto. Dice textualmente: para mí la sexualidad, la moral, la intimidad son herramientas de mi trabajo. Y más que son mi trabajo, son herramientas de mi activismo, son ejercicios de que no voy a dejar que ellos tengan esa arma para chantajearme. Y aquí está lo perverso de toda la operación. Junto a la filtración empiezan a circular insinuaciones sobre su sexualidad. Intentan construir una narrativa homofóbica para desprestigiarlo ante la sociedad cubana, todavía profundamente conservadora en ese tema. Ya eso ha cambiado bastante, pero bueno, vamos a seguir. Luis Manuel no se esconde, ataca de frente a la hipocresía del sistema. El régimen debe velar por la seguridad, por la cultura de los ciudadanos, para aprender y abandonar la homofobia. En vez de trabajar para eliminar la homofobia, la fomenta y la usa como una herramienta de desprestigio y una herramienta para atacar a los activistas. Denuncia algo que ya había pasado antes con otros disidentes cubanos, como el esposo de la dama de blanco, Berta Soler. La dictadura revisa tus teléfonos, tus redes, tus computadoras y se cree con el derecho de exponer tu vida privada como un arma política. Eso es violencia sexual, dice Luis Manuel. Hoy yo siento violencia sexual sobre mí. Están hablando de nuestra intimidad, de nuestra vida sexual, de nuestros hijos. La periodista Mónica Baró, ganadora del premio Gabo, sale en su defensa calificando lo sucedido como una violación no solo a la intimidad, sino a su propio cuerpo. Y hace una pregunta que resume a fondo el asunto. ¿Hasta cuándo se va a seguir considerando que la homosexualidad es una ofensa o un motivo de vergüenza? Analiza esta estrategia por un segundo. No es destruir la reputación de un político, es intentar destruirte como un ser humano, exponiendo lo más íntimo de tu vida, esperando que la vergüenza social lo silencie donde la cárcel todavía no había podido. Y no funcionó. Luis Manuel convirtió el ataque en otra denuncia pública en contra de la dictadura cubana. Pero el episodio más perturbador de la manipulación llega en mayo del 2021. Luis Manuel inicia una huelga de hambre de sed de 8 días. La seguridad del Estado lo secuestra en su casa y lo interna a la fuerza en el hospital Calixto García, incomunicado y bajo custodia militar. Y entonces la inteligencia cubana hace algo diabólico a través de los perfiles falsos, por ejemplo, llamada Camilita Cuba. Filtran videos grabados secretos donde aparece sonriendo, arreglándole la camisa a un médico, interactuando cordialmente con una enfermera. El objetivo: hacer creer que su huelga de hambre era una farsa, que todo era un teatro. Analiza esta estrategia por un segundo. No solo intentan destruirlo físicamente, intentan destruir la credibilidad moral de su sufrimiento, sembrando dudas hasta entre sus propios seguidores. Y mientras tanto, activistas de los derechos humanos temían que le estuvieran sometiendo a terapias electroconvulsivas o torturas de medicamentos para producir esas imágenes de dócil artificial. Vaya, lo más loco que podías haber visto. Me recuerdo porque yo estaba reportando todo eso también. Pero mientras la dictadura intentaba destruirlo, Luis Manuel estaba a punto de ayudar a crear algo que iba a cambiar la historia de Cuba para siempre. Dentro del movimiento San Isidro forjó una hermandad con el rapero Michael Osorbo Castillos. 2 hombres afrodescendientes criados en la pobreza extrema, hastiados del sistema. En febrero del 2021, ¡boom!, se lanza el videoclip Patria y Vida, interpretado por gente de zona de Serme Bueno junto a los raperos Michael Osorbo y el Funky. Luis Manuel protagoniza el componente visual con un performance crudo para visualizar el dolor de la represión. La genialidad de la canción está a subvertir el lema fúnebre de Fidel Castro, patria o muerte, transformándolo en un himno que reclama simplemente el derecho de existir. Gracias a la internet móvil, que apenas había llegado a la isla, la canción se viraliza sin que la censura pueda detenerla. Se convierte en el catalizador ideológico del estallido social más grande de 60 años de dictadura. Y entonces llega el 11 de julio del 2021. Millones de cubanos salen a la calle exigiendo libertad utilizando la consigna Patria y Vida. La seguridad del Estado, sabiendo el poder de convocatoria de Luis Manuel, lo arresta ese mismo día, antes de que pueda liderar completamente las manifestaciones. En junio del 2022, después de casi un año de prisión preventiva, un tribunal cubano lo condena a un juicio a puerta cerrada, sin garantías legales, a 5 años de prisión por delitos inventados, ultraje a los símbolos patrios, desacato, desorden público.
lo mandan al penal de máxima seguridad de Guanajay. Y ahí comienza el capítulo más brutal de su vida. Como única herramienta de resistencia recurre repetidamente a la huelga de hambre. En marzo del 2026 inicia una de las últimas después de que altos mandos de la seguridad del Estado cubano dijeran directamente en su celda: te vamos a matar aquí. El impacto en su cuerpo es devastador. Envejecimiento prematuro, caída del cabello, dermatitis, hemoglobina peligrosamente baja, parálisis facial que requirió traslado hospitalario emergente y un daño ocular permanente y una mancha negra constante en uno de sus ojos. Las autoridades lo niegan sistemáticamente, atención médica especializada. Pero incluso en condiciones humanas, su instinto creativo no se apaga. En febrero del 2026, desde su celda, logra coordinar clandestinamente a una nueva performance en las calles de La Habana, llamado convocando a los vecinos del barrio de Párraga a sacar a las calles las imágenes de santos yorubas en una procesión al amanecer. Mientras tanto, pinta. Durante sus 5 años de encierro produce más de 4.000 dibujos y pinturas. Documenta el trauma, el encierro y la realidad de los presos políticos. Entonces, en condiciones que no eran negociables para cualquier liberación, dijo: yo no salgo de la cárcel si no es con mi pintura. Ese es mi legado. El régimen cubano confisca cerca de 200 piezas por su contenido político, pero la mayoría logra salir del país. Pero aquí viene lo interesante. Con todos los traumas, con todo lo que había sufrido anteriormente, la dictadura no puede sacar a Luis Manuel Otero Alcántara de esa manera. Por lo tanto, empieza una especie de recuperación en una de las casas estas que ellos llevan. Se lo llevan más de 10 días a un lugar y ahí empieza la recuperación y empieza a engordar. Y no es el Luis Manuel Otero Alcántara que nos describían en las redes sociales, donde tenías todos los traumas que te conté anteriormente. Por lo tanto, la dictadura de los Castro está jugando con nosotros, porque al tú ver un preso político que sale de esa manera y no era como nos lo habían descrito anteriormente, pues usted empieza a crear dudas, donde la dictadura cubana es, vaya, lo mejor de lo mejor haciendo eso, dividiendo el exilio cubano y creando dudas sobre opositores inocentes. Y entonces llegamos al momento del gancho, el momento, lo último que ha ocurrido. Julio del 2026, coincidiendo con el 5º aniversario del 11J. Su condena de 5 años expira oficialmente el 9 de julio del 2026. En cualquier sistema de derecho real debería haber salido libre esa misma mañana. Pero el 7 de julio, 2 días antes de que se cumpliera su plazo, agentes de la seguridad del Estado irrumpen en Guanajay, lo sacan de su celda y lo trasladan a un paradero completamente desconocido, sin avisar a sus abogados, sin avisar a su familia. Más de 10 días de desaparición forzosa. La activista Nimeli Ramos logra confirmar que sigue vivo cuando recibe una llamada telefónica de Luis Manuel, hecha desde el teléfono celular de un agente de la seguridad del Estado, con el altavoz activado para que pudiera escuchar cada palabra. Durante ese secuestro, el régimen le impone un chantaje final. La única condición para no extender su encarcelamiento es aceptar el destierro definitivo. Y por supuesto, recuperarlo de todo lo que le había pasado anteriormente. Piensa en eso en un segundo. 5 años atrás, en el 2022, Luis Manuel había rechazado categóricamente el exilio. Había dicho: yo me muero aquí. Pero después de años de amenazas de muerte, de deterioro físico brutal, entienda que quedarse podría significar literalmente morir en una celda. Y el sábado 18 de julio del 2026 lo conducen directamente desde su cautiverio hasta la escalerilla de un avión en el aeropuerto José Martí. Embarca el vuelo comercial AA2706 con destino a Miami. Se consuma el destierro forzoso. Y aquí está el momento que va a definir prácticamente su legado para siempre. Esto es una calma antes que empiece la tormenta. Al aterrizar en Miami, en lugar de ir directo a la rueda de prensa política, Luis Manuel se dirige inmediatamente a la Ermita de la Caridad, el santuario espiritual del exilio cubano. Llevaba consigo guardado en su equipaje desde Cuba una pequeña estatuilla rota de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y ahí, frente a las cámaras y a las personas que estaban ahí, se sientan a aplicar pegamento, restaurando pacientemente, los fragmento a fragmento, la imagen quebrada. Pronuncia la frase que va a quedar grabada en la historia: Cuba rota, pero todos podemos restaurarla. Y cuando le preguntan quiénes están rotos, responde: todos estamos rotos. Ninguno de nosotros puede ir a darle al último beso a la abuela que se muere. Ninguno de nosotros puede sentarse en el malecón a romancear.
confiesa el costo personal más brutal de su libertad. Su hijo de 16 años se quedó en la isla, rehén de las circunstancias. Pero incluso ahí, siendo víctima de la difamación toda su vida, el régimen intenta un último golpe. Perfiles falsos cubanos empiezan a decir que lo hacía demasiado bien para haber estado preso, que todo fue un teatro para conseguir la Green Card. Por ejemplo, el boxeador cubano Jordani sale en su defensa, exponiendo lo absurdo de exigirle a un preso político que salga hecho un cadáver para validar su sufrimiento. La dictadura otra vez saliéndose con la suya. Recordarle que la dictadura cubana te juega contigo, sabe dividir al exilio cubano. A unos los tratos bien, a otros los tratos mal. A unos los torturos más, a otros los torturos menos. A unos los dejo salir del país, a otros no los dejo salir del país. Y eso crea una duda existencial dentro de ti, porque empiezas a crear dudas, empiezas a sentir de que has sido traicionado. Lo que sí queda claro es que Luis Manuel Otero Alcántara pasó 5 años en la prisión. No sabemos cómo entraron las pinturas, las más de 4.000 pinturas que dices que pintó, cómo entraron los colores, cómo entró todo dentro de una prisión, ojo, de máxima seguridad. Seguramente la dictadura cubana exactamente las entró y la dejó entrar para eso mismo, para crear dudas entre nosotros. La pregunta es, ¿la dictadura cubana en verdad es tan mala? Pues sí, es mala por muchas cosas, pero también hace que prisioneros políticos dentro de la isla de Cuba, que no trabajan para ellos, sino para crear dudas, bueno, la pasen un poco mejor que la otra mitad, creando dudas completamente dentro del sistema. Cada vez que han intentado destruirlo, Luis Manuel ha respondido con arte, con la verdad, gritada de frente. Cada golpe se convirtió en una obra, una denuncia pública. Cada intento de silenciarlo, incluso exponiendo lo más privado de su vida, se convirtió en un símbolo más poderoso. Ahora está en el exilio, separado de su hijo, separado de su tierra. Sigue haciendo exactamente lo que la dictadura más teme: usar símbolos para sanar en lugar de dividir. Sentándose a reconstruir pieza a pieza la Virgen rota, mientras dice que el futuro de Cuba necesita perdón entre todos. Bueno, yo menos los dictadores, a todos los puedo perdonar. Dijo algo también que resume toda su filosofía: el arte no es una pintura en la pared, una canción cambia las cosas, un performance cambia las cosas, yo vengo a seguir poniendo la piel. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el destierro logró que la dictadura quería silenciar a Luis Manuel? ¿O crees que desde el exilio va a ser todavía más peligroso para el régimen? La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que algún día va a poder regresar a Cuba y reencontrarse con su hijo? Y ahora te hago la pregunta más polémica, la que todo el mundo se está hablando. ¿Creen ustedes que Luis Manuel Otero Alcántara es un activo de la seguridad del Estado cubano? Porque hay mucha gente preguntándose todo eso. Yo creo que no, pero creo que ha sido utilizado por la dictadura cubana con el mismo objetivo de siempre: dividir al exilio cubano. Así que nada, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, activa las notificaciones, porque vamos a seguir contando las historias que la dictadura cubana no quiere que el mundo escuche. Así que comparta esto para que se entere la mayor cantidad de gente. Mi nombre es Darwin Santana, este es por supuesto nuestro ecosistema del mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video. Chao.